Bienvenidos a mi canal, con el objetivo de mantenerte informado del acontecer económico en República Dominicana y el resto del mundo. Te presento un resumen de las 10 principales noticias económicas correspondientes al día miércoles 31 de enero del año 2024. Te contaré sobre cuáles fueron las actividades económicas que decrecieron en el año 2023, el impacto de la inflación en el bajo crecimiento, cuál fue el aporte de la inversión pública y otras noticias de interés. Veamos. La minería fue el sector que más decreció durante el año 2023, manteniendo la tendencia negativa que presenta desde hace 4 años. Solo en el año pasado tuvo una variación relativa negativa del 16.3%, según el último reporte del Banco Central sobre el indicador mensual de actividad económica IMAE. La Barrick Pueblo Viejo, que explota el oro, sigue operando normalmente, solo que tenemos el reto de la construcción de la presa de Colas, que es lo que podría garantizar la sostenibilidad en términos de la producción e ingresos de la compañía en el mediano y largo plazo. La empresa minera Falconbridge Dominicana, que explota ferroníquel, pasa por una crisis económica interna que la ha llevado a un cierre temporal en un contexto en el que el 2023 se dio un exceso de la oferta del metal en el mercado internacional que llevó a que su precio cayera hasta casi el 50%. Las otras actividades económicas que presentan caídas al concluir el 2023, de acuerdo con las informaciones del Banco Central, son manufactura local, menos 1.5%, comercio, menos 0.4% y enseñanza, menos 1.4%. Siguiendo con el tema, el comercio rompió en 2023 el ritmo de crecimiento que había registrado en los últimos años, salvo en 2020 por la pandemia del COVID-19. El año pasado, el comercio decreció un 0.4% y en diciembre cayó un 1.7%, a pesar de que tradicionalmente se incrementan las ventas en ese sector por la entrega del sueldo número 13. En 2022, año en que la economía dominicana creció un 4.9% del PIB, el sector comercio lo hizo en un 5.4%. En tanto, en 2021, la economía dominicana creció 12.3% del PIB y el comercio 12.9%. República Dominicana, como economía abierta, ha sido afectada por la crisis geopolítica en el Medio Oriente, la baja del comercio internacional y los temas de logística, como también de la escalada de precios de insumos y de bienes intermedios y terminados, por lo que se infiere que el Banco Central priorizara la estabilidad de precios por encima del crecimiento económico. El tema radica en a qué se juega, si a mantener bajo control la estabilidad de precios y el tipo de cambio, o a mantener un crecimiento de la economía que podrá ser ampliamente recuperada a partir del segundo semestre del año con nuevas inversiones ya programadas y en perspectiva. En el caso de la industria local y el comercio, la caída del consumo por los aumentos de precios afectaron las ventas y las altas tasas de interés de la política monetaria penalizaron no solo el consumo, sino también la inversión en ambos sectores, que son los más sensibles ante choques inflacionarios, dijo Rafael Espinal, economista del INTEC. Por otra parte, el discreto crecimiento de la economía dominicana pudo haber sido mayor del 2.4% que registró si la política fiscal hubiera jugado un papel más activo y hubiera posibilitado una mayor ejecución del gasto de capital.
Aunque el sector construcción fue el segundo con mayor aporte al crecimiento de la economía el año pasado, con un 9.7%, su contribución no alcanzó ni la mitad de la expansión del 2022, cuando fue de un 23%. En ese año, el repunte del crecimiento se produjo durante el último trimestre y fue impulsado principalmente por un dinámico desempeño de las inversiones públicas. A propósito del plan piloto que se inicia mañana para aprobar una jornada laboral reducida a 4 días durante 6 meses, el ministro de Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó, considera que dicha estrategia voluntaria no se ajusta a la dinámica de trabajo tradicional del país. El sector laboral se mantiene expectante al plan piloto voluntario que inicialmente se anunció para aplicarse en departamentos puntuales de 5 empresas, en medio de debates de cómo impactará a algunos sectores productivos como el de zonas francas. El ministro explicó que la reducción de 44 a 36 horas de trabajo por semana es imposible en los parques de zonas francas por la continuidad de los trabajos que allí se realizan. La Reserva Federal, FED, o Banco Central estadounidense, inició este martes su primera reunión de política monetaria del año, centrada en la fecha posible de recortes de su tasa de interés en un contexto de inflación que cede y crecimiento del PIB mayor al esperado en 2023. El encuentro del Comité de Política Monetaria de la FED comenzó a las 10 de la mañana, como estaba previsto, indicó un portavoz del Banco Central, como ocurre en cada encuentro. La cita terminará el miércoles, o sea, en el día de hoy, a media mañana. La FED publicará un comunicado a las 2 horas de la tarde y su presidente, Jerome Powell, dará una conferencia de prensa 30 minutos después. Hace unos días, de manera separada pero casi simultánea, se pronunciaron dos de las voces más elevadas del sector oficial y el sector privado estadounidenses para alertar al mundo sobre la existencia de un alto riesgo de que se produzca una crisis de deuda en los Estados Unidos. La voz del sector oficial fue nada más y nada menos que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien advirtió que si Washington llegara a declarar el incumplimiento de pagos, se producirán una crisis financiera y una recesión en Estados Unidos que repercutirán a nivel global porque cundirá el miedo entre los consumidores que les hará gastar menos. Sería devastador. Mientras que por el sector privado, la voz que se hizo escuchar fue la del jefe ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan Chase, Jamie Dimon, quien dijo que Estados Unidos se acerca a toda velocidad a un precipicio a medida que la deuda sigue aumentando. Es un precipicio que estamos viendo un abismo. Está a unos 10 años de distancia, presagió. Volviendo al plano local, las facilidades fiscales para la apertura de zonas francas, destacando el auge de la fabricación de dispositivos médicos y electrónicos, aunados a una sólida economía en crecimiento, un marco jurídico que incentiva la inversión y la colaboración público-privada, hacen a República Dominicana un país altamente competitivo para la industria de semiconductores en el Caribe. Así lo señala la preparación de la República Dominicana para desempeñar un papel más importante en las cadenas de valores globales de semiconductores. Un estudio de factibilidad que analiza las condiciones que ofrece el país para ese sector que busca una recolocación de sus industrias que le garantice resiliencia, seguridad y competitividad. Los microchips son la base para la fabricación de múltiples dispositivos electrónicos hoy día, desde teléfonos inteligentes y computadoras hasta electrodomésticos y automóviles. El presidente del Parque Industrial Compagnie de Développement Industriel, CODEVI, Fernando Capellán,
aseguró ayer que el cierre indefinido de sus operaciones por los disturbios en Haití deja pérdidas económicas cuantiosas y provoca daños colaterales que repercuten en los países. Explicó que las fábricas dominicanas que suplen al parque industrial sufren la paralización de las operaciones, pues no pueden seguir produciendo. La paralización de la empresa afecta a más de 18,000 personas, en su mayoría de nacionalidad haitiana, que laboran en el parque. Por último, cuestiones como la pandemia del COVID-19, hacer frente a problemas como el acceso al agua y electricidad, apoyo presupuestario, construcción de obras y otras inversiones son parte de las razones por las cuales los gobiernos deciden tomar préstamos. El actual gobierno del presidente Luis Abinader ha remitido al Congreso Nacional unos 46 contratos de préstamos por diferentes montos y con distintas finalidades, de los cuales ha tomado 43 préstamos por un monto global de 6.345 millones de dólares. Si te interesa leer más detalles de algunas de estas noticias, en la descripción del video están los enlaces de las mismas. Y si quieres ver el resumen de las noticias del día anterior, en la parte inferior izquierda de la pantalla está el enlace del video. Deja tus comentarios, comparte mis contenidos, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Gracias por verme y feliz resto del día.